Hola, buenas tardes. El propósito de este video es explicar a mis alumnos de Derecho Fiscal la manera de resolver el caso hipotético, el caso práctico número 1 de Auberment SADCB. Este caso lo hago público por si alguna otra persona que siga el canal desea poner a prueba sus habilidades de interpretación de los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Enseguida voy a proyectar el caso para quien guste ir tomando nota y resolverlo por su cuenta previo a que yo dé las respuestas al final del video. Pero dando un contexto muy rápido, se trata de una persona moral del régimen general del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que obtiene distintos tipos de ingresos y que pretende hacer un par de deducciones. Por tanto, es importante leer previamente el artículo 17 en cuanto a los momentos de acumulación de los ingresos de las personas morales, el artículo 18 que hace un listado de ciertos conceptos que se entenderán como acumulables para efectos fiscales, y también el artículo 28 que habla de los no deducibles, pero que por su manera de redacción, contrario sensu, nos dice que sí puede ser deducible, parcial o totalmente. Les voy a proyectar enseguida la exposición del caso y regreso para dar los razonamientos de las respuestas. Como se verá en el planteamiento, el caso se resuelve para efectos didácticos única y exclusivamente con los artículos mencionados que se analizaron en clase. No se toma en cuenta la figura del efecto inflacionario, es decir, del ajuste anual por inflación, ni ningún otro concepto no explicado previamente. Entonces, los dejo con la presentación y regreso para dar las respuestas. Bien, una vez que ya analizaron el caso, la manera en que yo les recomiendo abordarlo es la siguiente. Primero, tener bien identificado cuáles son los ingresos y cuáles son las deducciones que deben de acumularse en primer término o que pueden deducirse en segundo término. Comenzamos con los ingresos. El primer párrafo nos habla de que la persona moral tenía celebrado un contrato de arrendamiento y el inquilino le debía de pagar 10,000 pesos mensuales los días primeros de cada mes durante el ejercicio fiscal analizado, que es el 2019. Se menciona en el párrafo que el inquilino le abonó 50,000 pesos, 25,000 en efectivo y 25,000 en transferencia. Pero a lo largo de todo el año en realidad tenía que pagar 120,000. Aquí lo primero que tienen que desentrañar conforme al artículo 17 es cuánto debe de acumular la persona moral, solo lo efectivamente percibido o todo aquello que tenía derecho a cobrar, es decir, lo que ya se había devengado como ingreso, lo que ya se había vuelto exigible. Entonces, la respuesta de acuerdo al artículo 17 será que la persona moral Aubertments SADCB debe acumular 120,000 pesos, 10,000 por cada uno de los 12 meses que tiene el 2019. Entonces, ahí anotamos en nuestro cuaderno que por lo que hace a los ingresos por arrendamiento, se deben de acumular 120,000 pesos. En el segundo párrafo dice que Aubertments, en calidad de mutuante, tenía derecho de cobrar intereses ordinarios y moratorios. ¿Cuánto debe de acumular en este caso? Bueno,
Dice que por concepto de intereses ordinarios serían 50,000 pesos mensuales, es decir, el 5% de 1,000,000 son 50,000 mensuales. Por 12 meses nos da un total de 600,000 pesos por concepto de intereses ordinarios. Recuerden que tratándose de personas morales también se acumulan los intereses aunque no nos los hayan pagado los que nos deben dinero. Entonces, por concepto de ordinarios acumulo 12 meses porque no me abonó nada durante el 2019. Por concepto de moratorios, dice que moratorios a partir del 1 de julio sería el 10% de la cantidad mutuada, es decir, 100,000 pesos cada mes adicionales a los ordinarios. Entonces, los 6 meses que se causaron de moratorios en todo el 2019 nos dan un total de 600,000. Sin embargo, ojo, en el artículo 18, no recuerdo la fracción, creo que es la 11ª, pero ustedes verifíquenlo, dice que tratándose de intereses ordinarios acumularemos todos aunque no nos paguen un peso, pero tratándose de moratorios solamente acumulamos los 3 primeros meses aunque no nos hayan pagado nada. Y para tener la obligación de acumular el cuarto, quinto y sucesivos meses de moratorios, estos ya deben de estar efectivamente pagados. Por tanto, como el caso dice que no nos pagaron nada de moratorios, solamente tenemos la obligación de acumular los primeros 3 meses, que sería un total de 300,000. Entonces, en resumen, por este segundo párrafo, acumulamos 600,000 de intereses ordinarios, porque se acumulan los 12 meses, y solamente 300,000 de moratorios, porque la ley nos obliga a acumular solo los 3 primeros meses de vengados en caso de que no nos paguen el cuarto, no tenemos que acumularlo. El siguiente párrafo nos dice que Aubertmans celebró un contrato de mutuo sin interés con una persona física, pero ahora Aubertmans era el mutuario, era el que había recibido el préstamo. Dice que la persona física le prestó el dinero, que equivalía a 6 millones, en efectivo, y que Aubertmans había sido omisa en dar aviso al Servicio de Administración Tributaria, tal como le obliga el artículo 18, fracción 11ª. ¿Ok? Entonces, este artículo 18 que habla de los momentos, de el deber de acumular intereses, nos dice que si nosotros recibimos un préstamo en efectivo y no lo informamos al SAT, entonces ese préstamo se vuelve un ingreso acumulable. Un préstamo para una empresa en principio no es acumulable, no es un ingreso porque tengo la obligación de restituirlo, de devolverlo. Pero la legislación fiscal me castiga y si no doy aviso de que recibí un préstamo mayor a 600,000 y en efectivo, entonces ese préstamo para efectos fiscales se convierte en ingreso. Como aquí el préstamo fue de 6 millones, es decir, superior a 600,000 y no se dio aviso, esos 6 millones que en principio no debieran ser ingresos, se vuelven ingresos acumulables. Por tanto, los sumamos aquí en nuestro listado. Entonces, en resumen de ingresos, traemos para Aubertmans 120,000 de ingresos por arrendamiento, 600,000 de intereses ordinarios, 300,000 de intereses moratorios y 6 millones por un préstamo en efectivo no declarado cuando tenía la obligación de informarlo. Eso nos da un total de ingresos acumulables de 7,020,000 pesos. Ahora analicemos las deducciones. Dice que Aubertmans realizó un pago de alimentos en un restaurante por 40,000 pesos. Como el pago fue en la misma ciudad donde está el domicilio fiscal de Aubertmans, no cabe la posibilidad de analizarlo como viáticos. Entonces es un pago en restaurante y de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta solo puedo deducir el 8.5%, es decir, no es deducible el 91.5%. Lo que me da que como máximo puedo deducir 3,400 pesos de lo que se pagó en el restaurante. Luego nos dice el caso
que yo tengo una nómina de 1,000,000 de pesos, que pagué 900,000 pesos, que a su vez fueron ingresos grabados para mis empleados, y solo 100,000 que fueron exentos para ellos. Por tanto, del 1,000,000 de pesos, 900,000 que fueron grabados para mis empleados, no cabe duda, son deducibles 100% para mi persona moral. Pero de los 100,000 que pagué como prestaciones exentas, supongamos previsión social, dice el caso que yo como empresa no disminuí esta prestación en cuanto a su monto respecto del ejercicio previo. Entonces, puedo deducir de acuerdo al artículo 28, fracción 30ª, el 53%. Entonces, del 1,000,000 que pago de nómina, podría deducir en total 900,000 que son salarios grabados, y de la parte exenta otros 53,000 pesos. En total 953,000. Más los 3,400 que puedo deducir del restaurante, me da un total de deducciones posibles, en este caso de 956,400. Entonces, ya para determinar el cálculo del ISR conforme al artículo 9 de dicha ley, tenemos ingresos que son de 7,020,000 pesos, menos deducciones 956,400, menos 50,000 de PTU, nos daría un total de... El total de ingresos menos deducciones menos PTU serían 6,013,600. A esa utilidad fiscal le tengo que restar las pérdidas de ejercicios fiscales anteriores, que de acuerdo al caso serían de 140,000. Entonces resto las pérdidas y me da un total de 5,873,600. Ese es mi resultado fiscal, de acuerdo al artículo 9, no confundir utilidad con resultado. El resultado sería la base del ISR, al cual le tengo que aplicar la tasa del 30%. Una vez que la aplico, me da 1,762,080. 1,762,080. ¿Ok? Entonces, los invito a verificar estos datos. Por favor, revisen los fundamentos legales. Creo que por ahí algunos de los ingresos o las deducciones no se los di con la fracción exacta, pero ustedes lo corroboran en la ley del ISR. En el examen en línea que hicieron, en el examen electrónico, a cada alumno le salieron montos diferentes, ¿ok? Pero en esencia era el mismo planteamiento y los mismos conceptos. Únicamente variaban los montos de examen a examen. Pero con estas cifras ustedes pueden corroborar su razonamiento. Espero haber sido claro. Cualquier cosa, quedamos al pendiente. Saludos.